Buenos días, amadas hermanas en el Señor Jesucristo. En esta mañana les habla su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. En esta mañana le damos la gloria y la honra a nuestro Señor que nos ha permitido estar aquí para compartir una vez más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí arreglado un poquito. Y para exaltar y glorificar su santo nombre. Bueno, en esta mañana vamos a dar una reflexión de la palabra, pero antes de eso vamos a hacer un tiempo de oración e intercesión. Necesitamos hacer eso porque sabemos que cuando predicamos la palabra y cuando damos reflexiones de la palabra del Señor, va a haber mucha oposición, gente que no están de acuerdo según sus ideales y según sus dogmas doctrinales, por lo cual hacen oposición a todo lo que venga de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre que estás en el cielo, te damos gracias primeramente por tu grande amor, por tu misericordia y tu fidelidad. En este tiempo, soberano Dios, llegamos delante de ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos pensado, por todo lo que hemos hecho en nuestro diario vivir que no te ha agradado. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies el corazón, que saques de nuestra mente todo lo que no sea tuyo, todo lo que no provenga de ti, que nos ayudes a ser hombres y mujeres, Señor, fervientes en tu palabra, hombres y mujeres que amen tu palabra, que obedezcamos tus mandamientos, y que te amemos principalmente a ti sobre todas las cosas. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos y desde ya te coloco a cada persona que se vaya a conectar en este momento, Señor, para que reciba tu palabra, Señor. Y aquellos, Señor, desde este momento te voy a colocar a toda persona que quiera entrar a este live para hacer oposición, para hacer, Señor, todos aquellos que son opositores de tu palabra, Señor, que se entren a este live, Señor, para hacer oposición delante de ti te los coloco, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por aquellos que están enfermos, por aquellos, Señor, que están en las clínicas, en los hospitales, por aquellos, Señor, que están en una situación crítica, Señor, que tu misericordia y tu amor se refleje sobre ellos, Señor. Ten misericordia de las almas perdidas. Ten misericordia de esos jóvenes que están en las drogas, aquellos jóvenes que están en el alcoholismo, en la prostitución, Señor. Tu misericordia, Señor, se refleje, Señor, en ellos, Padre. Intercedo por sus vidas, Señor. Ellos te necesitan, Señor. Ellos necesitan, Señor, el amor tuyo, Señor. Porque todos necesitamos tu amor, necesitamos tu gracia. Necesitamos, Señor, ese amor puro que viene de ti, Dios de la gloria. Te pido que guardes a los niños, te pido que guardes a los jóvenes, te pido, Señor, que tú obres de una manera especial, que sigas moviéndote de una manera preciosa, maravillosa, Señor, como vienes haciendo con tu pueblo, con tu iglesia, con tus siervos, Señor. Auxílianos a perseverar, a seguir adelante, Señor, en tus caminos, Señor, y que nada ni nadie nos mueva, Señor, de la fe que es en ti, en tu Hijo amado Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Te alabo, te exalto, te bendigo, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, porque solamente tuyo es. Gracias, Señor, y te pido que tú, Señor, nos hable por medio de esta palabra, Señor, que vamos a compartir esta reflexión, Señor, que llegue a nuestros corazones, que nos enseñe, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por mi país, Colombia. Te pido que tomes a Colombia, Señor, que tengas misericordia de esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor. Oro por los Estados Unidos, por México, Señor, por Chile, Señor, tu misericordia, Señor. Tu misericordia, Señor, de esos países, Señor, y que esos hombres y esas mujeres, Señor, que están en esos países, que te aman, que oran, que claman, que interceden por tu favor, Señor, que sus oraciones, Señor, sean escuchadas, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.
Auxílianos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos tu amor. Necesitamos el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Dios mío, que tú, Señor, te reflejes diariamente, Señor, en nuestro ser, Dios mío. Gracias, Señor. Sabemos que vamos a tener, Señor, mucha oposición, Señor, pero confiamos en tu palabra. Confiamos en tu promesa, confiamos en todo, Señor, lo que tú dices, Señor, porque lo que tú dices, Señor, eso se cumple. Confiamos en ti, creemos en ti, Padre, porque tú eres nuestro Rey, Dios soberano sobre todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a cantar esa adoración que dice así, soberano Dios. Dice: soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Exaltado y glorificado sea nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga a la nación de Israel eternamente, para siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, la reflexión que quiero compartir con ustedes hoy, que Dios me ha hablado y me ha llenado de fuerza y de fortaleza por medio de esta palabra, quiero compartirla también con ustedes. Y el texto que le coloqué es: gózate en medio de la dificultad. Gózate en medio de la dificultad, gózate, o le puedes colocar en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de los problemas, ¿sí? Gózate. Gózate por cualquier situación que estés pasando en tu vida. Pero hermana Damaris, Patricia Medrano, pero usted cómo me va a decir a mí que yo tengo que gozarme en los momentos más difíciles. El Señor nos dice que nosotros debemos gozarnos en la prueba, y tenemos ejemplos de los apóstoles que Dios llamó, ¿sí? Ellos en el momento de angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, ellos no se entristecían, sino que se gozaban y daban gracias a Dios por la situación o el momento que ellos estaban pasando.
Difícil, sí es. No es fácil, pero el Señor nos manda a que nosotros tenemos que darle gracia en todo tiempo. A veces, en el momento de la dificultad y de la prueba, es una de las maneras donde Dios va a pulirnos para llevarnos a una gran bendición. A veces la bendición se bloquea, la bendición no continúa, porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, no le das gracias al Señor, o como dicen por ahí, tiran los guantes, como decimos acá en la costa, tiran los guantes. No podemos tirar los guantes porque tenemos que estar preparados para seguir luchando en medio de la batalla. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestras armas no son naturales, sino espirituales. Nuestras armas, ¿cuáles son las armas de las que usted me habla, hermana Amari? Porque la gente de pronto se le vaya a dar por meter otra locura. Las armas de las que habla la Biblia las armas del cristiano son la oración, el ayuno, la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Esas son las armas de un cristiano. Vamos a hablar, gózate en medio de la dificultad. No sé cuál será la dificultad que tú estás pasando en este momento. No sé cuál será la angustia que tú estás pasando en este momento, pero el Señor va a hablar a tu vida y depende de ti seguir o continuar en el camino donde estás. Cada quien es libre de elegir el camino que escoger, pero nosotros como siervos de Dios estamos llamados para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio que es Cristo Jesús. Vamos a leer el primer ejemplo que vamos a ver de un hombre que era muy temeroso de Dios, que en medio de la prueba dio gracias a Dios, en medio de todo el proceso que él estaba pasando, él dio gracias a Dios. Y a veces nosotros los cristianos de hoy en día le decimos al Señor porque somos ignorantes, no tenemos, quizás no analizamos la situación, ¿verdad?, del asunto, o no tenemos, como dice la palabra de Dios, que el pueblo de él se perdió por falta de conocimiento, porque no entienden el propósito de Dios. Muchos decimos, ay, yo quisiera ser como Job, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Josué, yo quiero ser como fulanito, como los grandes profetas y los grandes ministros que hubieron en la época de Jesús. Nosotros tenemos que ser como Cristo, primeramente, imitarlo a Él. ¿Por qué tenemos que imitar a Jesucristo? Porque Jesucristo nos llevará a nosotros al camino que Él quiere llevarnos y nos preparará, así como preparó a los apóstoles de la época y fortaleció y ayudó a los apóstoles de esa época, ¿sí? Los fortaleció y les dio el camino que ellos tenían que seguir y las instrucciones que ellos tenían que seguir. Voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento y el primer ejemplo va a ser la vida de Job. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 20-22. Job capítulo 1, versículo 20-22. Dice la palabra de Dios así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. ¿Qué hizo Job? Se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Yahweh dio y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh por los siglos de los siglos. ¿Por qué Job dijo estas palabras? ¿Usted cree que Job estaba pasando una situación
situación muy buena cuando él dijo estas palabras. ¿Sabes cuál fue la primera noticia que recibió Job cuando dijo estas palabras? Le llegó la noticia de que sus hijos habían muerto, que todos sus hijos habían muerto. Y cuando le llegó esa noticia a Job, que todos sus hijos habían muerto, Job no se puso a gritar, ni se puso a correr, ni se puso a... No. Lo primero que él hizo fue decir, rasgó sus vestidos, sí, rasgó sus vestidos, sí, rapó su cabeza, que también tiene un significado, y se postró a tierra, o sea, se humilló. Usted sabe lo difícil que es que un hombre pierda los hijos, pierda sus riquezas, pierda sus amigos, pierda todos sus familiares y quede, como dice uno por ahí, en la nada. Y que esa persona en medio de esa situación lo único que haga es agradecer a Dios. Eso no es para todo el mundo. Eso es para un hombre y una mujer que ha creído en Dios. Por tal motivo nosotros tenemos que gozarnos en la dificultad, sea cual sea que estemos pasando. Job se gozó. ¿Qué hizo Job cuando vio toda la calamidad que le estaba llegando? ¿Qué hizo él? Se levantó, rasgó su vestidura, rapó su cabeza y se tiró a tierra, se postró. Entonces dijo, desnudo, aleluya, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Y le dio gracias a Dios. Pero, ¿qué tal que hubiera sido que esto pasara en estos tiempos? ¿Estás tú y estoy yo preparados para darle gracias a Dios, cual sea nuestra situación, y postrarnos en tierra y decir, bendito sea el nombre de Yahweh por los siglos de los siglos? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para cuando quedes sin trabajo y no tengas cómo sostener a tu familia y no tienes cómo subsistir y no tienes cómo vivir el diario vivir? ¿Cuáles van a ser tus respuestas? Como hombre y mujer de Dios, vas a postrarte ante Dios y decir, Señor, gracias, tú me diste este trabajo, tú me lo quitaste. Señor, gracias por la situación que estoy pasando. Muchas gracias te doy. Gracias, Señor. Eso fue lo que hizo Job. Job agradeció en medio de la calamidad, en medio de la angustia, en medio de la tribulación que ese hombre vivió, en medio de ese hombre que fuera de eso que él perdió todo, se enfermó. Por eso es que yo no estoy de acuerdo que muchas personas dicen, yo quiero ser como Job, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como esto. Que tú no sabes ni lo por dónde pasó Job. Tú no sabes ni el trayecto por lo cual pasó José. Tú no sabes ni el trayecto por el cual pasó David. No lo vas a soportar. No puedes decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Sutanito, porque tú no sabes por dónde Dios lo procesó a él. Deja que Dios te procese a ti como él quiera procesar. Pero no digas, yo quiero ser como fulano y Job, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Moisés, porque tú no vas a soportar lo que soportó David y lo que soportó Moisés y lo que soportó Jacob. No seamos ignorantes. Tremendo, hermanos. Esta palabra también me llegó a mí porque yo era una de las que decía, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como fulano. El Señor me decía, pero es que el Señor me llegó a decir a mí, pero no vas a soportar lo que ellos soportaron. Dios trata a cada quien según Él vea que nosotros podemos soportar, porque Él no nos va a dejar, no nos va a poner una carga de la cual tú y yo no podemos soportar. No nos la va a dar. Él nos da hasta donde nosotros podemos sobrellevar. Por eso es que dice, el evangelista Miguel nos ha enseñado a decir y nos ha dicho que Dios no cambia. Dios no cambia.
pero el trato de Él hacia la humanidad, porque es que muchos han cambiado la palabra. Dios no cambia, pero Dios cambia en el tiempo y en el espacio para el trato hacia el hombre y hacia la humanidad. Porque imagínense donde Dios nos rigiera igual como regía al pueblo de Israel. Imagínense que en este tiempo Dios nos rigiera como regía en el tiempo de David, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué. En este tiempo no vamos a aguantar, no vamos a soportar. Dios no cambia, pero sí cambia en el tiempo y en el espacio para el trato con el hombre y con el ser humano. Amén. Tengamos en cuenta eso. Entonces, en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. O sea, que en medio de todo lo que vivió Job, en medio de toda esa angustia, en medio de toda esa dificultad, en medio de toda esa tribulación, Job ni siquiera se atrevió a preguntarle a Dios por qué estoy pasando por todo esto. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque es que cuando pasamos por situaciones difíciles lo que hacemos es cuestionarnos. Pero el Señor, y comenzamos a orar y decirle al Señor, pero Señor, si yo te estoy buscando, pero Señor, si yo estoy haciendo esto, si yo estoy metida en ayuno, si yo estoy metida en oración, si yo estoy predicando tu palabra, si yo te estoy sirviendo en la iglesia, mira que yo canto, mira que yo toco, mira que yo predico, mira que yo soy pastor, mira que yo soy evangelista, mira que yo soy predicador, mira que yo soy pastor, mira que yo soy profeta. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Ya tienes la respuesta. Gózate en las pruebas. O sea, nosotros los cristianos, tenemos que ser fiel a Dios. Y grábese esto en su cabeza y nunca se lo olvide. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios en las buenas o en las malas. Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios, estés en tu mejor situación o estés en la peor situación de tu vida. Bendito sea el Señor. Y tenemos el ejemplo, ¿de quién dimos el primer ejemplo? De Job. Amén. En todo esto Job no pecó. Imagínese, usted se puede imaginar, si usted en esta era en la que estamos en el 2025, es otra generación a la generación de Job, supongamos una suposición, que Dios trate a algún siervo como trató a Job en esa época. ¿Usted va a aguantar este voltaje? Yo creo que no. No vas a aguantar el voltaje. ¿Sabes por qué? Porque no estás preparado para eso. Ese fue en el tiempo de Job. Ese fue en el tiempo de Dios que quiso tratar a Job. En el tiempo, en esa época en la cual Dios quiso tratar a Job. Pero esto nos queda a todos nosotros como enseñanza de que nosotros tenemos que gozarnos en la prueba, en la dificultad y siempre ser agradecidos con Dios en todas las etapas de nuestra vida. Estemos bien o estemos mal, debemos de decir, Señor, gracias te doy. Pero ¿cuál es tu reacción cuando quedas sin trabajo? Cuando quedas en la ruina. ¿Cuál es tu reacción si algún familiar se te muere? Si alguien se te enferma. ¿Cuál es tu reacción? ¿Vas a agradecer o vas a decir, ya yo no voy más a la iglesia, que Dios a mí no me escucha, Dios a mí no escucha mis oraciones, Dios a mí no, ahora que estoy yendo a la iglesia es que me está yendo más mal, ahora que estoy buscando de Dios, ahora todo se me va patas para arriba? Eso hubiera dicho, Job hubiera podido decir eso, pero Job creía en el poder, en la omnipotencia, en la omnisciencia y en el poder y en la sabiduría de Dios. Creía tanto en Dios y amaba tanto a Dios que él sabía en quién había confiado. Por tanto, él dijo estas palabras.
y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, o sea, vine desnudo del vientre de mi madre, no me importa, en otras palabras, no me importa quedar igual, desnudo así como vine de la tierra, así como vine a este mundo. Y desnudo volveré a ella, dando que, gracias a Dios, si tenía bien y si no tenía, pues también. ¿Por qué? Era una manera de gratitud, de darle gracias a Dios por la dificultad, el momento de angustia y el momento tan crítico que Job estaba pasando. Él confiaba en Dios y dice, Yahweh dio, o sea, Dios me dio todo lo que tenía y Dios me lo quitó. ¿Estás tú preparado para que Dios te trate de esta manera? No, ¿verdad? No estamos preparados, así que no te compares ni con los profetas mayores, ni con los profetas menores, ni con los apóstoles, ni con... Compárate con Cristo, que es otra cosa. Compárate con Cristo. Yo quiero ser como Cristo fue. Pero no te compares con los que Dios procesó, como los que Dios llamó, porque no vas a aguantar lo que ellos pasaron. Y dice, Yahweh Dios y Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh, bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Estás preparado para en medio de la dificultad, de la angustia, bendecir el nombre de Dios? Si no estás preparado y si no estabas preparado, Dios te está, por medio de esta palabra, te está diciendo que te prepares para todo lo que venga en tu vida. Sea bueno y sea malo, tenemos que dar gracias a Dios por cual sea cualquier situación que llegue a nuestra vida. Amén. Dice, en todo esto Job no pecó en ninguna palabra ni en ningún gesto, ¿sí? De su boca no pecó, ni atribuyó a Elohim despropósito, o sea, no le preguntó a Dios nada, ni siquiera le dijo por qué estoy pasando por esto. Ni siquiera le preguntó, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Ahí está. ¿Sí ve la diferencia? Ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Amén. Entonces ya tenemos el ejemplo de Job que se gozó y le dio gracias a Dios en medio de la prueba. Ahora vamos a ver Job capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice Job capítulo 13, 15. Vamos a ver qué nos dice. 13, 15 dice. Mire, quiero que analice este capítulo. Capítulo 13, 15. Y quiero que se le quede en el corazón y que nunca más en su vida se le borre. Dice, mire lo que dijo Job en medio de la angustia y en medio de la dificultad que estaba pasando. En otras palabras dijo, si lo que estaba pasando venía de parte de Dios o no venía de parte de Dios, vamos a ver cuál fue la reacción de Job. Mire, Job dijo, aunque me mate, ¿quién lo iba a matar? Él estaba refiriéndose a Dios. Dice, aunque me mate, aunque Dios me mate, aunque Dios me quite la vida. Esa era una manera de él expresar que solamente Dios era el que tenía acceso y la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Dijo, aunque me mate, en él esperaré. Bendito sea Dios. En él esperaré, con tal de defenderme ante él. ¿Sí ve? La confianza y el amor que Job tenía hacia Dios. Job dijo, bueno, si lo que estoy pasando es por parte de Dios o no sea por parte, si es por parte de Dios, aunque él me mate, yo espero en él. Porque yo sé que él es el que tiene la autoridad y el derecho de mi vida, porque él es el que da la vida y él es el que la quita, no es Satanás, es Dios. Dios es el que nos da la vida y él nos las da y nos las quita cuando a él, te lo voy a decir en pleno costeñol, cuando a él le dé la gana.
Amén, cuando Él quiera. Dice Job, aunque me mate, en Él esperaré, con tal de defenderme ante Él. Job dándole gracias al Señor por toda la dificultad, por toda la angustia y por toda la situación que estaba pasando. Tengo la plena seguridad que si Job hubiera pasado esto en estos tiempos, o de pronto no Job, cualquiera puede pasar lo que le pasó a Job en estos tiempos, no va a haber alguno que salga como salió Job, dando gracias a Dios. Irá a salir gritando, maldiciendo, diciendo que no va más para la iglesia y que no quiere saber nada del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido de que nosotros los cristianos, de que nosotros los seguidores de Cristo tenemos que gozarnos en medio de los dos procesos, estemos bien o estemos mal. Nos pasen cosas buenas o nos pasen cosas malas, tenemos que dar gracias a Dios en todas nuestras situaciones. Mire, yo quedé sin empleo. Yo soy auxiliar de enfermería. Y yo quedé sin empleo desde el 2020, 2021, 2023, 2024, 2025. Hasta el sol de hoy no he conseguido trabajo. 5 años sin trabajo. Yo no me puse a decir, ay Señor, pero si yo te sirvo, si yo te busco, ¿por qué quedé sin trabajo? Gracias, Señor. Tú me diste ese tiempo, todos esos años de haber trabajado en esa institución. Yo te doy gracias, Señor, porque tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar todo ese tiempo ahí. La gloria y la honra sea para ti. Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Amén. Gracias te doy. Hasta el sol de hoy no he conseguido trabajo. ¿Qué hice yo? Busqué una manera de buscar el diario vivir. Hoy en día estoy en un emprendimiento, ¿sí? Estoy desde mi propia casa tratando de sustentarme para el diario vivir y le doy gracias a Dios porque jamás pensé que sin quedar sin trabajo iba a tener un propio emprendimiento. Por eso las bendiciones llegan cuando tú le das la gloria y la honra al Señor en toda la situación de nuestras vidas, de tu vida. Otra persona que dio gracias a Dios en la situación más crítica de su vida fue el rey David. Y lo vamos a leer en Salmos 23. Vamos a leer Salmos 23, capítulo 1. Vamos a ver por qué David dijo esas palabras en ese salmo. Dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quería decir David con eso? Que Dios es el que le provee y que Dios no lo va a dejar padecer, ni Dios lo va a dejar morir de hambre, ¿sí? O por cualquier situación que él estuviera pasando en ese momento. Entonces, él le dijo al Señor en este salmo, en esta oración le dijo, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de tiernos pastales me hará descansar. ¿Por qué dijo David estas palabras? Por la situación que estaba viviendo. Dice, restaurará mi alma, me guiará por la senda de justicia. ¿Por qué dijo David estas palabras? Porque estaba pasando momentos difíciles de su vida, momentos críticos de su vida, momentos que yo creo que si usted y yo los pasamos en este tiempo no vamos a soportar la presión. Solamente la soportaron ellos en su época y Dios los trató conforme a su corazón. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, David era un hombre que era muy perseguido, tenía muchos enemigos y muchos buscaban su alma, porque era un hombre guerrero, era un hombre de guerra. Se levantaron muchos enemigos contra él. Entonces mire lo que él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, él confiaba en el Señor.
Él sabía de que Dios era el único que lo iba a librar en medio de cual fuera la situación que él estuviera pasando en ese momento. Y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Si usted está pasando un momento de dificultad, un momento de angustia, un proceso bien difícil, aprenda a agradecer al Señor y a darle gracias a Dios por la situación que esté pasando. David lo hizo. David estaba pasando por el valle de la sombra de muerte y él lo único que dijo, confío en ti, Señor. Aunque pasen en valle de sombra de muerte, no iba a temer, él no temía, porque él sabía de que Dios estaba con él, porque él sabía que tenía muchos enemigos, pero también sabía quién lo protegía. Dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Mire, si nosotros no confiamos en Dios, ¿cómo vamos a tener aliento para soportar todo lo que venga? No vas a tener fuerzas. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a creer en su palabra, tenemos que aprender a creer en sus promesas para que te fortalezcas, para que te alientes, para que te animes a seguir adelante. Pero cuando hay todo lo contrario en esto, quiere decir es que la persona no ha tenido, no tiene la confianza puesta en Dios, ni cree de que Dios sea su guardador y su protector. Entonces, por eso tenemos que gozarnos en medio de la dificultad, en medio de la situación, sea cual sea buena o sea mala. Dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Mire, el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de vida. O sea, me cuidarán, me guardarán, me protegerán. Porque David, en medio de su dificultad que estaba pasando, en medio de la angustia que él estaba pasando, él confiaba en que Dios lo iba a proteger y confiaba en la misericordia de Dios y le daba gracias a Dios por la situación que estaba pasando. Amén. Entonces dice, la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida y en la casa de Yahweh moraré por largos días. La confianza que tenía en Dios. Entonces, se pueden dar cuenta que David también, en el momento crítico de su vida, le dio gracias al Señor y dijo que Yahweh era su pastor y nada le iba a faltar y que la misericordia de Dios lo iba a escoltar todos los días de su vida. Otro ejemplo de otro siervo que se gozaba en medio de la dificultad o en medio de la tribulación, el apóstol Pablo. Y vamos a leerlo en 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. 7 hasta el 10. Vamos a ver qué dice. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 hasta el 10. Dice, aunque con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Lo que no hizo, esto fue lo que no hizo Job, pero sí lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí cuestionó a Dios. El
El apóstol Pablo sí lo cuestionó. Sí, esa era otra era, la que estaba viviendo el apóstol Pablo, no era la era de Jacob. Entonces Job vino y cuestionó a Dios y le dijo que él tenía, Pablo tenía un aguijón, ¿sí? Para que lo abofeteara, para que no se enalteciera. Dice él, pero por esto 3 veces rogué al Señor, o sea, por esto, por lo que estaba pasando, el apóstol Pablo oraba 3 veces al día y cuestionaba a Dios y le preguntaba al Señor rogué al Señor que se alejara de él. O sea, le dijo al Señor, mira, Señor, ya yo no quiero más nada contigo. Aléjate de mí, tú coge para allá, yo cojo para acá. No sé, búscate a otra persona, me imagino. O sea, es un decir mío de lo que yo entiendo aquí. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta que Dios le dio a la pregunta del apóstol Pablo. Le dijo, por esta cuestión que tú me has hecho, o sea, por estas preguntas que tú me has hecho, te voy a dar la respuesta. Y la respuesta es, bástate en mi gracia. Es suficiente. Tenemos que ser agradecidos en medio de la dificultad, en medio del aguijón, en medio de la enfermedad, en medio... ¿Usted cree que los cristianos no se enferman? ¿Ustedes creen que los cristianos no le dan una enfermedad? Claro, pues claro, somos humanos. Pero le pedimos a Dios que nos libre, que nos guarde, que nos proteja. Pero si el Señor nos manda un aguijón de enfermedad, un aguijón de alguna cosa, agradezcanle al Señor. Y como le dijo al apóstol Pablo, nos va a decir a nosotros hoy en día, si lo cuestionamos, es bástate en la gracia de Él. Bastémonos en la gracia de Dios y listo. No más, sin cuestionarlo. Y si nos cuestiona, y si lo cuestionamos, Él va a tener respuesta. Esa fue la respuesta del apóstol Pablo. Job no lo cuestionó, pero el apóstol Pablo sí. Eran 2 épocas diferentes. ¿Se da cuenta que sí varía el trato de Dios hacia la humanidad? Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, pero el trato de Dios hacia la humanidad cambia. Ok, entonces seguimos. Entonces el apóstol Pablo, por haber cuestionado a Dios, Dios le dijo, bástate en mi gracia ¿sí? Entonces dice, bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me glorificaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías. O sea, que si nosotros nos gozamos en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio del proceso que estemos pasando, ¿sí? Y somos agradecidos con Dios y aprendemos a depender y a confiar en Dios, Dios nos va a dar la victoria. Nos lo está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos de pronto mañana o pasado mañana para que el video no sea tan largo. Entonces, mis amados hermanos, aprendamos a gozarnos en medio de la dificultad para que recibamos la bendición